¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Khaled Elgueiri Bandara García y soy estudiante de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla, Chilchotla. Y pues bueno, hoy les voy a hablar sobre mi tema que fui a exponer a Puebla, sobre el 13º Congreso sobre Polimatía y Trabajos Sociales en Puebla. Y pues bueno, el tema que yo voy a hablar o voy a tratar de compartir hacia ustedes es sobre los tratados de libre comercio y el impacto que ha tenido en México. Y pues bueno, primero tenemos que entender qué es un tratado de libre comercio. Y esto se refiere más a que este es un acuerdo entre dos o más países que buscan la facilitación del comercio y la inversión al reducir o eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias como impuestos a la importancia, cuotas y regularizaciones que limitan el acceso a los mercados. Estos tratados intentan promover o promueven la apertura de mercados para buscar fomentar el crecimiento económico y la competitividad global de los países que estén atribuidos o que quieran hacer como tal este tipo de acuerdos. El TLCAN o el Tratado de Libre Comercio entró en vigor o fue firmado en el año de 1992, entrando en vigor en el año de 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá. Su objetivo principal de esto fue que era eliminar las barreras arancelarias y promover el comercio en la inversión de estos tres países. Y pues bueno, los impactos positivos que tuvo este tratado fue que la expansión del comercio desde su implementación en el comercio de entre México y Estados Unidos creció de manera exponencial con un crecimiento de más del 400% en los primeros 20 años. Esto quiere decir que México estuvo en disposición hasta este año consiguiente, pues tuvo un crecimiento de 400% en materia de industria. México se convirtió en el principal socio comerciante de Estados Unidos, entre otras varias categorías, especialmente en la manufacturización de vehículos y también en la manufacturización de prendas de vestir. En la inversión extranjera indirecta o el IDE, el Tratado de Libre Comercio hizo que México fuera un destino más atractivo para la IED, que es la inversión extranjera indirecta, especialmente en sectores como ya se los había mencionado, la manufactura automotriz, la electrónica y el sector maquilador en la frontera norte. Las cadenas de valor integradas también fueron una gran base para este tratado, ya que la integración económica permitió que el desarrollo de cadenas, suministros, transfronterizas, especialmente en la industria automotriz, donde empiezan y, y se producen estos productos, ha ido mejorando de varias maneras y en diferentes términos. Los impactos negativos que tuvo el Tratado de Libre Comercio fueron que en el sector agrícola, los agricultores mexicanos, especialmente los pequeños productores tanto de maíz como de otros tipos de suministros de materias primas, fueron severamente afectados debido a que la competencia de productos agrícolas subsidiados por Estados Unidos, esto llevó a que la migración rural y un aumento a la pobreza en estas algunas áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que México comenzó a utilizar los sustitutos que vienen siendo como el maíz transgénico y otros tipos de químicos, en lugar de seguir basándose más a la agricultura tradicional que se venía manejando en esos años en México. Ahora también hubo una desigualdad regional. ¿A qué nos referimos esto? En que mientras en el norte de México experimentaba un crecimiento económico significativo debido a las proximidades con Estados Unidos y el sur, el país quedó rasgado o exacerbado por las disparidades regionales, que decir, por así decirlo, que en las partes nortes de México se fomentaba más la industria y, por así decirlo, un poco de la agronomía, dejando la parte sur vulnerable a que esta contuviera una pobreza extrema.
desaparición de pequeñas y medianas empresas también fue algo que se vio en esos 20 años de supuesto crecimiento industrial, ya que con la apertura de esto, México expuso a las pymes mexicanas y a la competencia directa con grandes empresas extranjeras, por así decirlo, las transnacionales, muchas de las cuales tenían mayores recursos y tecnologías más avanzadas como el resultado de muchas pymes. Las pymes mexicanas no pudieron competir y estas fueron forzadas a cerrar, afectando el empleo y la economía local. ¿Esto qué quiere decir? Que las grandes transnacionales iban adquiriendo como tal toda la economía mexicana, haciéndolo un monopolio. La agricultura también sufrió la crisis en el sector campesino, ya que el sector agrícola, particularmente del país, se vio fuertemente afectada debido a la competencia con productores agrícolas más baratos provenientes de Estados Unidos, en los que se utilizaban más químicos y maquinaria mayormente refinada. Ellos ya dejaban de utilizar los sistemas tradicionales y se iban más a los sistemas industriales, donde los agricultores recibían subsidios y los pequeños productores mexicanos que no cuentan con los mismos niveles de apoyo disminuyeron sus ingresos significativamente, lo que llevó a una crisis en el campo y un aumento de migración hacia los ciudadanos al extranjero. Los impactos salariales y medioambientales también estos se vieron fuertemente afectados dentro de nuestro país, ya que bajo los salarios y las condiciones laborales precarias, aunque el Tratado de Libre Comercio generó el empleo especialmente en las industrias maquiladoras, muchos trabajos que ofrecen salarios bajos y condiciones laborales precarias, esto ha generado críticas sobre la calidad de empleo y el impacto en los derechos laborales en México, ya que el crecimiento económico no se ha traducido en el mejor bienestar para todos los trabajadores. Eso quiere decir que como tal no se cumplen las normas al 100% ISO de México. Como tal, los trabajadores se tienen que desempeñar en trabajos con horarios extremadamente largos y con salarios mínimos. Por así decirlo, están matando al trabajador por un salario de muerte. Y pues bueno, en el impacto ambiental, el aumento de la industrialización y la expansión de la actividad económica relacionada con el Tratado de Libre Comercio también ha generado los problemas ambientales. El incremento en la actividad manufacturera, especialmente en la frontera norte, ha llevado a mayores niveles de contaminación y ha ejercido la presión sobre los recursos naturales. Esto quiere decir que como las transnacionales, como hoy en día tenemos el problema del agua, el agua por todas las transnacionales ya la tienen comprada por 20, 30 años y esto genera que las pequeñas comunidades o inclusivemente las grandes ciudades tengan que pagar por un recurso que tendría que ser libre para todos dentro de nuestro país. Ahora, los impactos generales en la economía mexicana, esto lo vimos en la diversificación de comercio, ya que los tratados de libre comercio han permitido que en México se diversifique sus exportaciones, aunque sigue siendo altamente dependiente de Estados Unidos, que representa más del 80% de sus exportaciones. Por así decirlo, sin Estados Unidos pues no seríamos nada, cuando tenemos prácticamente un país libre y soberano como para poder producir nuestros propios alimentos, nuestros propios subsidios. Y ahora vamos con la transformación del sector manufacturero. El sector manufacturero, especialmente en la industria automotriz y también en la industria de ropa, ha sido de los grandes ganadores de los tratados de libre comercio, convirtiéndose en el pilar económico mexicano, ya que sin embargo esta dependencia ha hecho que México sea vulnerable a las fluctuaciones económicas y las políticas en Estados Unidos, por así decirlo. Si el dólar cae, México también deja de tener como tal una entrada de ingresos mayoritaria, ya que como nosotros estamos manufacturizando y nada más somos ensambladores de las partes automotrices, entonces si decae Estados Unidos también nos lleva con él a nosotros. Y pues bueno, ya.
Y pues bueno, en los impactos generales en la economía, el impacto en el mercado laboral de los tratados de libre comercio transformó que el mercado laboral mexicano, creando empleos en el sector orientado a las exportaciones. No obstante, muchos de estos empleos son de baja remuneración y con condiciones laborales muy precarias, especialmente en las maquiladoras. Como lo vuelvo a repetir, los trabajadores se matan con horarios extenuantes de 12 hasta 14 horas diarias para recibir un sueldo muy mínimo. Es un sueldo que prácticamente están al día y eso no les permite salir de su estatus social. Eso es un problema que lo venimos manejando en México desde que se hizo este tratado, porque como tal no se le ha dado al trabajador, no se le ha permitido tener un salario decente para él. Ahora, en los desafíos sociales y económicos, aunque el Tratado de Libre Comercio ha impulsado el crecimiento económico, también ha atribuido las concentraciones de riqueza y ciertas regiones y sectores. Este ha profundizado la desigualdad. Además, la competencia internacional ha afectado a sectores tradicionales como la agricultura y ha promovido la migración tanto interna como hacia Estados Unidos. Esto genera que los trabajadores no quieran estar en México por los bajos costos o los bajos precios del sistema de salarios. Esto crea que México realmente no quiera, bueno, no pueda como tal tener un desarrollo estable, ya que tenemos la mano de obra mexicana, tiene que salir a otras partes para poder subsistir y sacar a sus familias. Y bueno, como conclusión tenemos que los tratados de libre comercio han sido un factor crucial en la moderación y globalización en la economía mexicana. Si bien esto ha generado importantes beneficios económicos como la expansión del comercio y la atracción de inversiones, también han planteado desafíos en términos de desigualdad, dependencias económicas y vulnerabilidad ante las políticas de Estados Unidos. Para maximizar los beneficios de estos acuerdos, México tendría o debería diversificar su economía desarrollando políticas que aborden las disparidades regionales y sociales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.